Aquí de asunto, esperamos que tanto como tizna las manos el carbón sea fácil investigar quién se lo llevó, encontrar el carbón, reponerlo y que no nos acabe costando esa monstruosidad de dinero, 7 o 8.000 millones de las antiguas pesetas. Hablamos ahora de Bárcenas, sí. De Bárcenas porque ha transcurrido una semana, el pasado lunes escuchábamos a Javier Arenas diciendo que iba a haber una querella, una demanda, pasada una semana. Había un debate del Estado de Nación de por medio. El asunto es que hay unos juristas muy relevantes trabajando en ese asunto que no han concluido si el Partido Popular orgánicamente va a presentar o no una demanda o una querella. Sí lo han hecho a título personal María Dolores de Cospedal, lo ha hecho también a título personal Ana de Palacios, en fin, a título personal, insisto, porque sienten vulnerado su honor al haber dicho de ellas que cobraban en sobres lo que pues entienden que es una falsedad y por lo tanto han recurrido a los tribunales. Bien. El Partido Popular nos hemos enterado de que dio de baja en la Seguridad Social a Luis Bárcenas el pasado 31 de enero, es decir, hoy hace 23 días. Este señor dejó de ser tesorero en el 2010, pero alguien decidió, benévolamente, ampararlo con una nueva cláusula de empleado del PP, aunque no tesorero, y ahí siguió cobrando hasta el pasado mes de diciembre. Fue publicar El País esos apócrifos manuscritos supuestamente vinculantes con no sé qué supuestos pagos que nadie reconoce y fulminantemente el PP le dio de baja en la Seguridad Social. Oiga, magia. Por cierto, les tengo que contar que la sociedad que usó Luis Bárcenas, saben que Luis Bárcenas tiene 30 y tantos millones de euros en cuentas suizas y que decía que no, pero luego resultó que sí. Saben que también utilizó el mecanismo de la amnistía fiscal para blanquear 10 millones de euros. Saben que lo hizo a través de una sociedad llamada Tesedul. Bueno, pues hemos sabido que esa sociedad tiene un directivo compartido con el grupo empresarial de Ángel Sanchis. Ángel Sanchis fue un antiguo tesorero del PP, de hace muchos años. Así están las cosas, razón por la cual, Victoria Moradell, te ruego traslades a los espectadores y oyentes una pregunta a propósito de Bárcenas. Venga. Primero vamos a resolver ya el cubómetro anterior. La mayoría dice que sí, que hay un comportamiento mafioso. Los partidos políticos piensa así en torno a un 65%. También decían que Urdangarín también tenía el método 3. Dice, 1, me presento como yerno del rey. 2, hago negocios. Y 3, me lo llevo crudo. Recuerdan también que hoy hace 6 años pues el gobierno de Zapatero se apropió de Fórum y Afinsa. Y efectivamente... Y ahora ya queremos preguntarles sobre Bárcenas. Y la pregunta que queremos hacerles es si creen que Rajoy tiene miedo de Bárcenas, que por si tiene información suficiente para hundir al presidente. Si creen que sí que tiene miedo de Bárcenas, 905-810-317. Y si creen que no tiene nada que temer ante Bárcenas, 905-810-318. De lo que les contaba anteriormente, ahora falta que les enseñe Feten qué es lo que dijo quién. Javier Arenas, el primero. Esta misma semana, mañana o pasado, pues iremos a los tribunales a presentar todas las acciones judiciales que haya que presentar para defender la honorabilidad de todos los dirigentes de nuestro partido. Aquí verán cómo aparece detrás mío la noticia según la cual María Dolores de Cospedal procede en los tribunales de Toledo a presentar su propia iniciativa judicial contra esas imputaciones que provienen supuestamente de informaciones que pueda haber aportado Luis Bárcenas. Lo que decía antes Javier Arenas, campeón, como lo llamaban antes, campeón, no ha sido así, ni mañana ni pasado, ni esta semana tampoco. Bueno, ¿y esto cómo se lo toma Rubalcaba? Rubalcaba, que ha salido perdedor, ha salido más enano que nunca de ese debate del Estado de la Nación, ha hecho gigante al presidente Rajoy. Sí, cuando uno compite con... Lo decía Bernardo de Chartres, ¿no? Decía, somos enanos subidos a lomos de gigantes. Bueno, pues así es como se lo ha tomado y ha ido a llorar al SER, claro, cómo no. Creo que él no tiene salida. Usted no puede gobernar 3 años un país en crisis pensando cada mañana si el señor Bárcenas le va a dar un ataque de sinceridad. Y yo quiero que vean una cosa increíble. Lo que declaraba Bárcenas cuando iba al juzgado. Vean. La existencia de la operación guerrilla
real y lo que hay es una elucubración una vez más de la Fiscalía que no se corresponde con nada real. No tengo ni idea de qué tiene que ver con Gürtel. Si hay un delito fiscal, esto tendría que estar en Plaza de Castilla. ¿Cuál es el procedimiento de la Fiscalía que ha venido demostrando? Eso sí que ya no se lo puedo permitir porque tendrá usted que ajustarse a la corrección en su declaración. Y el hecho de interrumpirle es porque no se está usted saliendo de la pregunta que le ha sido efectuada. Ya no sabe cómo podríamos localizarla. No tengo la menor idea, pero tienen el pasaporte, tienen la persona con la que está casada y imagino que, en fin, que con la habilidad que caracteriza a la policía judicial seguro que la localice. Normal el procedimiento, porque lo normal, como sabe, en el mundo Val, es que si el abogado del Estado... No, pero entiendo que no es pertinente. Pero como me parece que guarda relación con... Por la no justificación de determinados ingresos que vienen establecidos o por la no justificación, no, por la no consideración del soporte documental que justificaba la operación. Eso es lo que dice usted. Vamos a ver, a un ingreso de 500.000 euros que existe en la cuenta de Caja Madrid, efectuado en el mes de enero de 2006, ¿usted puede dar razón, explicarnos a qué se debe ese ingreso? La operación es una compraventa de cuadros. Mi mujer desde hace muchísimos años le ha gustado el arte y se ha dedicado al arte y ha hecho un montón de operaciones y concretamente esa, en concreto, en la que se venden unos cuadros, creo que tiene el nombre de la señora Ardanaz, que es la señora que compra los cuadros, y hay una serie de cuadros que ha ido comprando, unos anticuarios, otros a persona física directamente, que figuran en la causa. ¿Ustedes podrían justificar o documentar de alguna forma la adquisición de los mismos? Eso es lo que estábamos intentando, pero no ha conseguido mi mujer localizar la documentación ni las personas a las que posiblemente se los pudo comprar. Los años, en el año 2003-2004, ustedes y su esposa Rosalía presentaron las declaraciones conjuntas. El hecho de que en 2005 o 2006 fueran modalidad individual, ¿se debía algún...? Se debía exclusivamente a que, como todo el mundo, le dejábamos la carpetita al asesor fiscal, tiraba de ordenador, hacía individual, conjunta, ¿qué sale mejor? Individual, pues individual, lo que hacemos todos. Una persona ordenada que es la que recoge a lo largo del ejercicio toda la documentación que es necesaria para realizar la declaración. En mi caso concreto, hay una carpetita donde todos los papelitos que tienen trascendencia fiscal van a... Este señor volvía de esquiar en Canadá, porque aquí no nos estamos de cosas. En pleno mes de febrero lo que apetece es ir a Whistler a esquiar en Canadá y le dedicaba a la prensa una bonita peineta en el aeropuerto de Barajas. Este señor, nos enteramos también esta semana, de que había tenido la ocurrencia de ir a ver al notario y le había llevado unas cajas. Lo dice la UDEF, esa que Pujol no sabe qué coño es. Bueno, la UDEF, que está haciendo brillantes servicios contra la corrupción, quiero decirlo públicamente, descubrió que este señor había pasado por el notario y le había llevado unas cajas con una documentación. Y ahora yo les pregunto, antes he hecho lo mismo y me ha funcionado bastante bien. ¿Por qué creen ustedes que la gente va al notario? Antes les preguntaba, ¿por qué creen ustedes que los políticos compran filmaciones, grabaciones, información privilegiada y obtenida ilegalmente de la gente? ¿Por qué creen ustedes que las personas que han tenido responsabilidades en la tesorería de un partido político van al notario cuando son imputadas? Hasta donde alcanza nuestra literatura, hay otras literaturas, seguramente Chekhov escribía de esto un cuento y se quedaba tan ancho, pero la española, en el país de la picaresca, cuando alguien acude al notario a hacer una deposición llevando papeles, suele decirle dos cosas. Una, si a mí me pasa algo, tú publicas esto. Dos, si yo voy para adentro, tú publicas esto. Esa es la literatura española. No sé si a alguno de ustedes se le ocurre alguna otra explicación que explique por qué este señor va al notario justo cuando sabe, a mitad de diciembre, que viene la rogatoria suiza. La explicación de los saldos que tiene en Suiza, después de habernos dicho en el juzgado tan formalito que él no tenía cuentas en Suiza. Pues me lo cuenten. Bueno, me lo cuenten, mándenme mensaje diciendo por qué se va al notario en esas circunstancias. Yo creo que el notario no tiene la facultad de publicar los papeles. En todo caso, le habrá dicho, déselo a fulano y a fulano y a fulano periodistas para que los publique. El notario, cuando vea un delito, tiene que pasarlo al juez, los papeles. Si el notario abre las cajas y ve que lo que contiene ahí son hechos delictivos, no tiene tiene toda la obligación de ponerlo en conocimiento del juez. Yo, como periodista, he depositado muchas veces documentos en un notario, en un sobre cerrado, y digo, esto no lo abra, pero esto me lo guarda usted ahí, y el juez me ha advertido inmediatamente, según la ley tal, código penal tal,
si esto contiene asuntos delictivos, el responsable va a ser usted. Bueno, pues póngalo usted ahí en el acta y ya está. El notario probablemente no sabe nada. Y yo no creo que Bárcenas... Yo creo que Bárcenas no ha depositado toda la documentación ante el notario. Es un riesgo tremendo. Llega al CSI allí, se lleva los papeles y se queda colgado de la escalera. Yo creo que probablemente tiene varias copias. Y esa es una de las copias. Bueno, pero a ver, si Cañas. aceptamos esto, o sea, fíjate, estamos aceptando algo que probablemente sea real. Es decir, que este señor tiene documentación que puede implicar directamente al Partido Popular y a todos los responsables políticos del mismo. Este señor que está haciendo esto, no a la prensa, no, esto se está haciendo a los españoles, ¿eh? Este señor probablemente y presuntamente ha robado dinero a todos los españoles indirectamente, con su forma de hacer. Es decir, este señor que está haciendo esto a los españoles ha sido hasta hace 21 días trabajador del Partido Popular, 23 del Partido Popular. Es decir, y este señor está diciendo públicamente, de una forma nada sutil, yo tengo esto, esta es mi póliza de vida civil. Como a mí me pase algo, detrás mío vais a venir unos cuantos. Es claro, cuando ves a Arenas diciendo, vamos a... Primero te das cuenta porque he perdido las elecciones. Yo cada vez que lo veo, cada día lo tengo más claro. Y lo segundo... ¡Qué maldad! Y lo segundo es, ¿pero qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¿Y cómo que el Partido Popular no se persona? O sea, ¿cómo es posible? Porque es muy serio. O sea, yo no sé si lo que publica El País, por qué lo publica, qué intencionalidad tiene, eso ya me da igual. Lo que quiero saber, ¿había una trama de financiación irregular del Partido Popular a través de un tesorero que con el compromiso de adjudicar obra pública o concesiones administrativas a determinados tipos, conseguía amasar una fortuna, dar parte al partido y parte al lucro personal de gente? Es lo que quiero saber, yo como ciudadano, porque detrás de eso se habrá llevado dinero alguien de los impuestos de los ciudadanos, porque esas obras habrán salido más caras, porque esas concesiones no se habrán prestado en la mejor de las condiciones, porque no habrá habido competencia entre empresas, porque habrá partidos que han jugado con las cartas marcadas y es probable que alguien se haya lucrado. Y yo quiero saber la verdad. Hombre, a mí hay un hecho que me llama poderosamente la atención y que lo señalaba Xavier hace un momentito, ¿no? Y es que Bárcenas, supuestamente, acude a este notario a depositar y a que dé al fedatario público de esos documentos, de supuestas donaciones a dirigentes del Partido Popular, cuando está a punto de hacerse público que posee 22 millones de euros fuera de España. Es decir, yo creo que este hecho no es baladí, este hecho es muy importante. Eso, en principio, suena a una especie de chantaje. Brutal. Es decir, vamos a ver, yo voy al notario, deposito unos papeles y que ustedes sepan que yo tengo aquí esta documentación y que si mañana revelan o se hace público que yo tengo 22 millones y tal, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo. Y esto, cuanto menos, es sospechoso. Y luego lo que es fundamental es el tema del peritaje, de la policía, de su caligrafía, donde han apreciado que hubo alteraciones a propósito por parte de Bárcenas para que supuestamente no se identificase su caligrafía. Claro, ahora está la policía pidiendo otros documentos de Bárcenas originales para poder cotejarlos y analizarlos como corresponde. El tema es preocupante porque bueno, la policía está sospechando que en esos papeles que publicó El País, bueno, pues obedecen o podrían obedecer a la auténtica caligrafía de Bárcenas. Lo cual no implica que no sean falsificados. Lo cual no implica... Pueden ser ambas cosas ciertas. Efectivamente. Sea la caligrafía de Bárcenas, pero que sea... Que el contenido sea falso. Efectivamente. Decirles también una cosa muy interesante, don José Luis, permítame. Cuando este señor jugaba esta especie de ruleta rusa de decir en el juzgado yo no tengo cuentas en Suiza, y esto lo he visto algunas veces más, lo vi con Estivil, lo vi con Javier de la Rosa, siempre la misma historia. Resulta que en Suiza las cosas están cambiando a mejor. Y ahora los jueces que deciden si se entregan información a los países que reclaman rogatorias son elegidos cada 4 años.
Y además hay mucha gente en Suiza que quiere que ya de una vez por todas los delitos que cometen políticos de otros países amigos no se refugien en Suiza. Ya está bien, ¿no?, de eso. Y entonces se ganan muchas elecciones para ser juez de Zúrich o de Ginebra si uno sale con un programa progresista de entrega a las diferentes administraciones de justicia de la información que pidan. Eso es lo que hace que se le venga abajo la coartada al señor Bárcenas, ¿no, José Luis? Bien, yo creo que lo del señor Bárcenas es permanentemente, desde hace un par de meses, primera página de todos los periódicos, de la Televisión 1 fundamentalmente, que parece que juega con el país. Parece que los directivos de la Televisión 1, en vez de controlarlos Soraya, había el amigo suyo, que creo que también es como ella, abogado del Estado, pues deben seguir 20 o 30 de los directivos que el PSOE tenía, porque lo abren en todo lo tal. Bárcenas, Gürtel. ¿Os acordáis que desde el 2007 las páginas que contamos del país aproximadamente en primera página eran 150? Entre Gürtel y Bárcenas, 150 páginas. O sea, el asunto está bastante conocido. Bueno, 22 millones, bueno, una cuantía importante, pero claro, él no ha sido cargo público nunca. O sea, que prevaricación va a ser que no. Es decir, será dinero... Ha sido senador, ¿no? Sí, pero bueno, el más votado de España, un año, será lo de ese año, ¿sabes lo que quiero decir? Cunero. Será justo lo que le pille en ese año, que me extraña que ese año hubiera ya muchos movimientos, excepto los de bolsa, porque esos años, como subía mucho la bolsa, parece sí que subieron 6 millones, porque en el 2007 le subieron a todos. ¿Acordáis que subía hasta Royal Urbis y... Royal, no Royal. Royal Urbis, Martín Safadesa estaban a 35 euros, luego han terminado a 2 céntimos. Pero bueno, el amigo de Bono. Puede ser que habla del amigo de Bono. Exacto, del amigo de Bono. Del amigo de Bono. Entonces, lo que yo no entiendo para nada... Eso por el caso Urdangarín, lo de Royal ha sido... Voy a hablar del asunto. ¿En serio vas a hablar? La estrategia del Partido Popular. ¿Por qué el Partido Popular se deja permanentemente un acoso y derribo al propio presidente? Yo creo que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no tiene que tener miedo a nada, y si lo tiene, lo sabrá, porque lo tiene, pero no lo debería tener, porque un presidente de gobierno de España debe gobernar limpiamente, si no es que no puede gobernar, porque entonces es que estaría bueno que en la situación que estamos tuviera que tener miedo a un tipo como esto, ¿sabes? Como este, ¿no? Entonces yo creo que si ha dejado algo en la notaría, no creo que en más de 48 horas no tendrán copia los servicios de inteligencia que procedan. Probablemente él lo sepa, con lo cual habrá dejado unas cajas que las llamamos en el argot cebo. Es decir, para que se sepa lo que queréis que os dejo. Y desde luego es copia, eso es seguro, que el original está en otro sitio. Es decir, que eso es lo que ha dejado allí, como habrá otras copias. Pero claro, el jueguito está deteriorando enormemente al gobierno. Es decir, la situación de España con 6 millones de parados todo el día, Bárcenas y los sobres, está de un gran diseño. En técnicas de comunicación no sé cómo se puede sacar tanto a este asunto. Es decir, ahora es que la caligrafía forzó las pruebas caligráficas en anticorrupción, que si las letras, que si luego se dieron en 7 páginas. ¿Os acordáis que cada día salían tres paquetitos en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo? Teniendo casos tan graves de corrupción como tenemos en España, este es gravísimo, ¿eh? Oye, yo no he visto los extractos de Cataluña Caixa y el agujero para los españoles es 15.000 millones de euros. Ni los he visto el de la CAN y estamos hablando de 17.000. Y una cosa pequeñita que se llama Banco de Valencia, 5.000 más 4.000 de protección de activos, que quiere decir lo que nos han trincado y lo que nos van a trincar después, no es más que eso, 9.000 aproximadamente, y se ha vendido por 1 euro, o sea que ya sabes que lo pagamos nosotros los 9.000. Oye, esta información es muy, muy importante, pero también quiero las otras, es decir, donde hemos puesto el dinero, que es en Bankia, en Cataluña Caixa, en Nova Caixa Galicia, Banco privado, que esto ya es increíble, Banco de Valencia, queremos los españoles también esta información así de detallada. Con este detalle la quiero yo, porque es miles de millones, eso sí que son miles y miles. Y el PP se debería hacer mirar si alguien tiene en Televisión Española para que no abra el mismo día que El País la misma página. Arenales Serrano. Sí. Pues estoy muy de acuerdo, o en parte de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho Balbás, y lo comentábamos al principio, la información, la opinión pública y la opinión publicada, ¿no? Lo que es claro es que este tema es grave, que es serio,
que los primeros somos la gente del Partido Popular, que llevamos muchos años trabajando, las que estamos absolutamente decepcionadas, indignadas y con una rabia contenida, y a veces menos contenida en mi caso, porque tengo un temperamento fuerte, como no puede ser de otro modo. ¿Cómo nos gusta que tengas temperamento fuerte? ¿Perdón? Que cómo nos gusta que tengas temperamento. Es que es de Valladolid. No sé si gusta o no, porque unas veces gusta y otras veces no gusta, pero bueno, es mi caso particular. Y como no puede ser de otro modo, pues estamos absolutamente indignados y decepcionados y esperando que se esclarezca de dónde venía este dinero que ha aparecido en las cuentas del señor Bárcenas cuanto antes. Pero sí decir algo, porque anteriormente se ha dicho aquí, y es verdad, pero parece, según se dice, porque no se dice toda la verdad, parece, según se dice, pues que efectivamente esto ha sido una estrategia. Decir que el Partido Popular sacó un comunicado diciendo clarísimamente que el señor Bárcenas había dejado su cargo antes de intentar reingresar a su puesto de trabajo porque tenía una excedencia forzosa cuando fue senador en el año 2010, que el Partido Popular en ese momento decide que no lo quiere reincorporar a su puesto de trabajo y que, lógicamente, en ese momento se produce una indemnización por la resolución del contrato y que, producto de esa indemnización por la resolución del contrato, se acuerda de mutuo acuerdo el que ese pago sea diferido y además entran a formar parte de las cuotas de la Seguridad Social. Y leo puntualmente para que se aclare ese punto. Dice, ambas partes acordaron que la indemnización procedente se abonará en diferido mediante un pago mensual hasta diciembre de 2012 con el abono por parte de la empresa de las cotizaciones sociales durante el periodo del abono del citado finiquito. Esto es un acuerdo entre las partes el que permite el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores cuando se llega a un acuerdo y que con la percepción de esta indemnización pues se considera que queda saldado y finiquitado. Una vez dicho eso, repetir por donde empecé, porque el caso es grave, esperar que se dirima cuanto antes e hilando con lo que decía Balbás, es que la intervención general del Estado del año pasado dice que en más de la mitad, refiriéndonos la del 2012, refiriéndonos al año anterior del 2011, más de la mitad de las empresas públicas españolas tienen graves irregularidades. Y hablamos de empresas como Renfe, de empresas como Lico, efectivamente, si ponemos... 4.000 empresas hay, ¿eh? Sí, 4.000 empresas. Pues dice que más de la mitad, o sea, 2.000 y algo como mínimo, ya tenemos ahí, tienen graves irregularidades o habían sufrido graves irregularidades. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, Balbás, cada vez que dices... Las cajas de ahorro son las empresas públicas más grandes, sí, para que nos hagamos idea, porque son públicas, del totalmente. Mismo modo, en el caso de la opinión publicada pasa en el tema de las cajas de ahorro. Se pone el foco en banca y la gente se olvida de Caja Castilla-La Mancha, que fue un escándalo del 15, la gente se olvida de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la gente se olvida de Nova Caixa Galicia, la gente se olvida de Casa Cataluña y todo el mundo habla solamente de Bankia, cuando al final Caja de Ahorros del Mediterráneo esquilma más de la mitad de los fondos de garantía de depósito. 17.000 millones. Efectivamente, volvemos aquí a un tema de que, siendo grave, no intentándolo eludir, no intentando frivolizar, sino diciendo que se resuelva cuanto antes y, por favor, que se cambie cuanto antes, que así lo ha propuesto ya el presidente del Gobierno, que no tiene ningún miedo. Por eso, todas las medidas que propuso y por eso esa determinación con la que está gobernando en un momento muy complicado, donde además la calle está incendiada, donde además hay un descontento generalizado y él está con una absoluta determinación haciendo lo que cree que tiene que hacer y por eso ha propuesto muchas medidas, entre ellas cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para que estos procesos judiciales que se nos hacen tan tediosos, que al final justicia lenta no es justicia, se acorten y lógicamente para que también pues se condenen mucho más todos estos delitos de corrupción y se cambie el Código Penal. Decía usted que la calle está incendiada, Victoria Moradell. Última hora, son las 23:42. Pues sí, en este momento hay 40 detenidos por el colectivo Marea Ciudadana. Las mesas y las sillas de las terrazas están siendo arrojadas a la calzada. Hay también varios contenedores incendiados. Han intervenido también petardos, bengalas y un palo a unos jóvenes. Y ya hay 12 atenciones sanitarias por lesiones leves y 8 traslados a hospitales. Una bronca considerable para ser una noche de sábado. Fría noche de sábado, por cierto. Bueno, antes de continuar con lo de Bárcenas, porque a pesar de que Balbás nos lleva siempre a las cajas de ahorro, ¿se han fijado que hay el carbón a las cajas de ahorro? Cuéntalo de Reyes, de los espías a las cajas de ahorro. Vamos a ver, yo, es que las mismas indemnizaciones. Te ha faltado decir que necesito saber de Bankia, Caixa, Narcís Serra era muy aficionado al piano. No me vas a fastidiar el momento. Nos vamos a una molienda sobre Bárcenas en los Goyas. No se la pierdan. De amor dulzón de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece decir.
al mejor actor de reparto es para Luis Bárcenas, por Lo imposible de probar. No sabemos si Luis Bárcenas es o no un buen actor, pero lo que está claro es que repartía que da gusto, ¿eh? Luis Bárcenas no ha podido venir a recoger el premio porque está practicando el esquí en Canadá. Sin embargo, ha tenido la amabilidad de mandarnos una foto tras enterarse de que había recibido el premio. Se le ve contento con el galardón, ¿eh? Sí, yo diría que un pelín sobreactuado, quizás. Continuamos con la gala de los Clon Goya con el siguiente premio. Premio para el mejor montaje es para UGT y Comisiones Obreras por huelga general. No, Carlina, mal. Perdón, ha habido un pequeño error. Donde pone Churla en breve tampoco lo de pues este. Perdón. Perdón. Y el ganador es para el diario El País por Los papeles de Bárcenas. Recoge el premio un redactor del País. Perdón, sí. Me comunican que le acaban de despedir por email. Bueno, pues ya se lo llevamos nosotros a la redacción. Sí, perdón. Nos vamos a publicidad, pero a la vuelta seguirán los clones y la gala de los Clon Goya. ¿Cómo? Es el momento de entregar el Clon Goya al mejor cortometraje de ficción, que por supuesto también viene con un 21% de IVA. Bien, el ganador de ese cortometraje de ficción es Urdangarín. Sin duda, el metraje más corto en la historia de la Casa Real. Eso sí, la mano muy larga, ¿eh? Un momento, Iñaki, pero ven a recoger el premio. Pero Iñaki, no. ¿Ha salido corriendo? No corras. Turno en la gala de los Clon Goya para el premio a los efectos colaterales. El premio a los efectos colaterales es para... Sobre. Los sobres. Sobres. Aquí está. Perdón, tanto sobre. El premio, como decíamos, para los efectos colaterales es para... Puntos. ¡Iberia! Vuelos cancelados, pasajeros en tierra y miles de despidos le han hecho merecedor de este premio. Puedes subir a recoger la estatuilla. Uy, no, ¿eh? No sé yo si van a poder recogerla. Fíjate, el follón que se ha montado. Ay, no. ¡Madre! No. Uy. En fin, en cuanto se despeje el tumulto, ya cerramos nuestra gala de hoy. De amor dulzón de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece decir. Bueno, recuperemos el sosiego. Maestro don Eduardo Rodríguez del Val, le ruego unos compases de aquello de Alma, Corazón y Vida. Venga. Don Ricardo, ¿hay miedo a Bárcenas? Yo creo que ha habido dos momentos. Yo creo que en un primer momento había sobre todo incertidumbre por ver hasta dónde llegaba. Además, es cierto que la reacción de la opinión, al menos de la opinión publicada, pero desde luego yo creo que también de la opinión pública, de indignación, y desde luego entre los propios militantes del Partido Popular, dejó a los responsables en cierto estado de shock. Yo creo que después del debate sobre el Estado de la Nación, de todas maneras, ha habido un cambio de la percepción, por supuesto, de Mariano Rajoy en cuanto a presidente del Gobierno y líder del Partido Popular, pero también de dónde está el foco de las verdaderas preocupaciones. Esto no quiere decir que la imagen sea la que los ciudadanos esperan, pero creo que al menos ha habido una, es decir, al menos ha habido un posicionamiento de decir, aquí es donde estoy centrando yo mi atención. Dicho esto, yo creo que hay dos o tres cosas que sí son preocupantes. O sea, la primera de ellas, y creo que no la menor, es la idea de que alguien pueda estar sometiendo a chantaje al principal partido, mejor dicho, al partido más votado, al partido que ha formado gobierno y a uno de los dos principales partidos naturales de gobierno. O sea, yo creo que la sola sospecha ya es gravísima. Creo que hay un segundo elemento, me voy a poner un poquito estupendo con el tema jurídico. Es que luego esto procesalmente puede ser muy complicado mantenerlo. Justo, Por eso digo que no es cuestión de entrar en tecnicismos, pero yo creo que sí hay que llamar la atención sobre esto. Es decir, aquí hay que empezar a probar cosas. Hay que probar cosas contra Bárcenas. Hay que probar cosas de la gente que interpreta los llamados papeles de Bárcenas. Y hay que probar cosas de las personas que van contra Bárcenas. Y esto luego en un juicio es complicado. Lo digo, por ejemplo, por el tema de las periciales.
Una pericial caligráfica sin tener la documentación original delante es muy complicada, porque por ejemplo se valoran cosas como la presión que se ejerce sobre el papel o la antigüedad de la tinta. Esta es una cuestión. Otra cosa, una cosa es la autoría, otra cosa es el contenido del documento. El autor del documento puede ser Bárcenas, pero lo que dice Bárcenas en esos documentos, si es que lo dice, puede ser falso. Y yo creo que hay una tercera cuestión, Xavier, que quizás sea la más grave de todas. Además de lo que se demuestra en el seno de un proceso, toda la historia es de un sórdido. Toda la historia es... Antes has empleado una palabra, Jordi, que me ha gustado. Es de un cutre, es decir, es de una bajeza, que la fotografía que antes has mostrado... Y lo que me preocupa, y digo me preocupa porque la política también tiene su importancia, es que esta puede ser la imagen que queda de 30 años de política en España. Este es un riesgo que existe. O sea, el riesgo que existe es que en lugar de quedarnos con los mejores momentos que ha tenido la política española, y yo quiero rescatar aquí que Gregorio Ordóñez era político, Miguel Ángel Blanco era político, quiero decir que la política ha dejado también grandes memorias, puede quedar borrada por esta otra política, por la política del sobre, por la política de la mentira, por la política de la peineta a la opinión pública, por la política de cierta chulería. A mí me ha llamado mucho la atención el tono de las respuestas, que yo creo que he asistido ya a unos cuantos interrogatorios en mi actividad profesional como abogado. Yo no he visto a mucha gente contestar así. De hecho, no recuerdo, se ha quedado un poco frío, no ¿verdad? recuerdo a nadie que le haya replicado y ante quien el juez o el fiscal haya tenido que excusarse diciendo, bueno, no, pero si es que yo le corto porque no sé quién es usted. Lo hacía a menudo Turturro, el de los Sopranos. John Turturro. Bueno, hay una cosa, déjame que cuente una maldad. Xavier, es que hay una cosa, antes hemos estado hablando de la mafia, es que esto de le he dado los papeles a otro y si a mí me ocurre algo esto se sabrá, esto es otra de las cosas típicamente mafiosas, como lo de la defensa siciliana, que es contar algo de tal manera que si te pasa, si te sucede una desgracia, todo el mundo sabrá que lo que contaste era cierto. Don José Díaz Herrera. Pues yo no sé cómo puede acabar esto. Yo considero que es el chantaje más grande de todo el periodo de la democracia a un partido político. Para mí, desgraciadamente, es así. Desgraciadamente es así. Y esto solo tiene una solución. Y la solución es legalizar los lobbies y legalizar la financiación a los partidos a todos los niveles. El partido que más recibe es el que más recibe, porque probablemente... Pues está legalizada, José. Los lobbies no están. No, los lobbies no, pero quiero decir, la financiación... Esa ha sido una propuesta del otro día del... Sí, pero que tú hoy puedes debate del financiar Estado de la Nación. legalmente, con transparencia, a un partido político en el marco de la ley de partidos. Pero dentro de unos márgenes. Sí, pero eso creo también que hay tiene que su quitar truco. todos los Porque como la limitación está limitada a cada persona, tú puedes decir, vamos a ver, ¿cuánto queremos hacer la donación? 1 millón de euros. Bien, vamos a juntarnos una serie de personas, cada una hace una donación nominal hasta el máximo legal y así lo sumamos. Sí, hombre, pero yo creo que eso sería fraude. es muy Sí, pero complicado. por Yo creo que lo mejor es es legalizarlo y sin límites. El PSOE, claro, va a recibir menos Bien. dinero, pero ese es su problema. Acepto el debate totalmente. Pero ese es su problema. Y una vez resuelto eso, se acabaron los chantajes para siempre. Pues no es mala idea, porque estaba yo recordando, sí, decía sí. usted, que eso sería fraude si se juntasen 100 y diesen la cara por el equivalente a una cantidad. Bueno, pero así estaban organizadas la mitad de las SICAPs que hay en este país. Hombre, la mitad de ellas. O sea, 100 ponían el nombre, uno ponía la pasta. 99 ponían el nombre. Exactamente, disculpe. Y uno, 99 ponían ahí. el nombre y uno ponía la pasta. Ahí. Y eso lo hemos consentido. Aún funciona. Y a los aún están en 99, pie. ¿Cómo? Y a los 99 que ponían el nombre se les llamaban los mariachis. Xavier, Los ¿y acompañantes. quién te daba los 99? ¿Te acuerdas? El abogado. Vale. Jordi Cañas. Yo, el gran drama del caso Bárcenas, como en otros casos de corrupción, es que son el guión de una película de mafiosos. O sea, realmente esto es el guión o de un capítulo de Los Soprano o de una de las partes del Padrino. Es decir, esto escrito en un guión y cambiando los nombres es una película de mafia, pura y dura. Es lo que está por debajo de lo que se ve. Es lo que está por debajo de la punta del iceberg. Es decir, es la realidad de lo que ha pasado durante 20 años. Porque al final si uno coge datos, alguien que tiene 30 millones en cuentas suizas, la pregunta es, ¿cuánto ha ingresado? Porque se ha ahorrado 30. ¿Cuánto obra se habrá llevado? Que ha estado de tesorero en el principal partido de España, que ahora mismo ostenta el gobierno. Dice que ha dado sobres con importes a dirigentes del partido durante años.
que hay dirigentes del Partido Popular que han reconocido que era una práctica habitual. Ha habido vamos, tres. Bueno, 3. Oye, pero no todo el mundo ha dicho unánimemente. Bueno, 3 personas. Sí. Hubo un señor que había sido secretario general del Partido Popular que dijo que tenía un comité de falsificación de firmas. Oye, de facturas. Quiero decir, todo huele muy mal. Hombre, evidentemente, si despenalizamos todo, no habrá delito. La pregunta es, ¿pueden los partidos políticos estarse financiando de esta manera? La respuesta es no. ¿Pueden haber...? No puede ser. Es decir, Si se han financiado de esta manera. Jordi, pero ya estás presuponiendo que se ha financiado. Claro. Y eso, yo vuelvo a lo yo mismo. no presupongo nada. Yo lo único que digo es que cuando el río suena, agua No, hombre, no. lleva. Jordi. No. Oye, mira. Jordi, mira. Oye, perdona, un tesorero de un partido no puede amasar un ahorro de 30 millones de euros cuando su actividad profesional se ha centrado en ser tesorero del Partido Popular, principalmente si no ha habido una connivencia con algunas actividades del partido. Y connivencia con algunos, vamos, es imposible. Jordi, si lo que, Jordi, si en lo que voy a discrepar, y además tú te dedicas a la política, Jordi, mira. Ya está. O sea, ahora, es verdad. No, lo que quiero decir, Jordi, es que si entramos en esa dinámica de hacer buena cualquier sospecha, solo por el hecho de que ha aparecido publicada. Mira, te voy a poner un caso que vas a estar de acuerdo conmigo. Y lo hemos conocido. Tú recuerdas el linchamiento que sufrió Soria en Canarias y era inocente. Y el linchamiento mediático que sufrió. Y era inocente. ¿Me has escuchado a mí acusar a una persona en concreto? No, hombre, no. Si no digo que tú acuses. Lo que quiero decir es que no siempre que el río suena lleva agua. En un caso como este, donde tú tienes una trama como la Gürtel, donde había señores que conseguían obra pública y concesiones administrativas a cambio de dinero. A cambio de dinero. Está encima de la mesa. Un señor que hacía intermediario. Alguien que estaba como tesorero del Partido Popular. Que amasa 30 millones en ahorro en Suiza. Aquí no se entera nadie. Bueno, vamos a tener que irnos a publicidad, pero antes permítanme que, hablando de hora, les presente el reloj cronógrafo Puissance de Galería del Coleccionista. Es una maravilla, una joya de la alta joyería, tanto por el diseño espectacular como por la nobleza de los materiales con los que está hecho. Ahí lo ven. Bueno, ahora no lo ven porque hemos tenido ahí un detalle artístico. Pero bueno, este es un reloj precioso, hecho con oro de primera ley, con material cerámica negra del que emplea la NASA y que además es un lujo llevar en la muñeca porque así ver pasar el tiempo da gusto. Este reloj puede ser suyo si llaman al 902-053-720 por solo 10 euros al mes sin intereses. Y no olviden que se trata de una oferta especial para los espectadores y oyentes de Más se perdió en Cuba. La pregunta es si Rajoy le tiene miedo a Bárcenas o qué está pasando por ahí. Cañas, ¿tenía usted...? A mí yo, de verdad, deseo, como ciudadano español, que no. O sea, yo de verdad me gustaría de verdad que el presidente del Gobierno de España no estuviese coaccionado o chantajeado por un personaje así. Espero, espero y deseo, de verdad. Yo creo que ya no. O sea, yo creo que podía haber una situación en un primer momento de desconcierto y de ver hasta dónde llegaba, pero yo creo que en la última semana, yo creo que han podido ver hasta dónde llega la riada. Creo que la declaración o las declaraciones que se produjeron en la Fiscalía, de alguna manera, arrojaron cierta tranquilidad. Pero no por eso, sino porque fuera realmente inocente. No, totalmente de acuerdo. Claro, ojo, sí, Jordi, pero no se trata únicamente... Fíjate que has hecho un apunte muy preciso. Es que estamos en una situación en España en la que se le exige al político que demuestre su inocencia. No se le exige a quien le acusa que demuestre su culpabilidad. Entonces, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que la situación en la que estamos y el discurso en el que estamos es que el Partido Popular no solamente va a tener que tener la verdad de su lado, va a tener que estar en condiciones de demostrarla y va a tener que estar en condiciones de demostrar su inocencia, que podríamos plantearnos hasta qué punto eso no es una perversión de la carga razonable en un proceso. Pero en el discurso público, yo creo que las declaraciones que se prestaron en la Fiscalía, las dudas que han comenzado a surgir sobre la autenticidad, no del documento en sí, en cuanto a soporte físico, sino de su contenido, creo que han contribuido a calmar algo los ánimos. Y me parece que también ha ayudado que la opinión pública se ha dado cuenta de la dinámica en la que está Bárcenas. José María Jordi, Zavala. ya somos dos, al menos, y seremos muchísimos más. Somos muchísimos más. A los que nos gustaría que el presidente del Gobierno no tuviera absolutamente nada que ver. Pero por desgracia,
hay algunos políticos que estarían encantados de que sí tuviera que ver, ¿eh? Porque están deseando y lo único que les interesa es el poder, recuperar el poder. Y eso es lo triste, eso es lo triste, es decir, instrumentalizar y politizar unos casos que están en manos única y exclusivamente de la justicia en beneficio propio. Eso es lo peligroso, en un momento en el que España está en una situación muy crítica y en un momento en el que todos los españoles tenemos que arrimar el hombro y que estamos dando una imagen pésima al exterior, ¿no? Y nos estamos jugando nuestro propio presente y nuestro propio futuro. Y eso es muy peligroso. Que el hecho de que la estabilidad institucional en España dependa de los correos electrónicos de Diego Torres o de los papeles de Bárcenas, por supuesto, yo no, sin menoscabo de que estamos hablando de dos casos que deben ser y están siendo investigados judicialmente hasta el final. Pero ojo, ojo, porque hay, por desgracia en este país, mucha gente a la que le encanta pescar en río revuelto. Eso es verdad, pero a la gente si no le dan pistas no encuentra ni el río ni los peces. Eso también es verdad. O sea, que si usted mañana dice que yo he contratado con Rita Barberá, se mueren de la risa. Si usted mañana va y dice que yo tengo las cuentas de Intereconomía, se mueren de la risa 3 veces, ¿sí? O sea que cuando uno observa conductas rectas es muy difícil que le salgan tesoreros. Por cierto, Balbás, salía un mensaje ahí que decía... ¿cómo se llama el tesorero del PSOE? Como si no lo supiera. Joan Cornide. Cornide, que le puso blanco. Si aquí a los tesoreros los tenemos muy medidos. Totalmente. Hay que tener al tesorero bajo control siempre. Sí, pero este ya apareció en diversos periódicos de España. Cornide, sí, con contratos concretos de Adif, de autovías concretitos, con compañías concretitas, ¿eh? Y bueno, ahí está, no se ha dicho nada, en fin, las sé de memoria, no te las voy a dar en público, pero las sé de memoria. Las 6 que son, ¿vale? Los 6 no casos. Lo dudo. Son 6. Entonces, 6 casos, sí. No, si es que están los periódicos, tú lo das y la autopista de la LIN y Adif de no sé cuánto, te lo sabes, ¿vale? Pues lo sabemos. Empresa que empieza por C, también otra, venga. Lo sabemos perfectamente. Entonces, el problema de la financiación ilegal de los partidos políticos es lo que supone de antidemocrático, porque es una barra de entrada para todos los demás. Eso y la tenencia de televisiones públicas con nuestro dinero, utilizar a la que los ciudadanos no puedan participar en política, está en contra de la Constitución. O sea, ese es un acto delictivo mayor, ¿eh? Eso es clarísimo. Que luego legalicemos, sí, luego legalizaremos lo que haga falta. Yo estoy de acuerdo con legalizar los lobbies en España, creo que es la medida. Pero para el futuro, para lo anterior hay que investigarlo. Porque cuando no era legal hay que verlo. Porque claro, me dices, vamos a ver para los siguientes contratos de Adif, si no les va a ver. Tú explícame cuando facturaba 25.000 millones, que es lo que yo quiero saber. ¿Dónde están esos papelitos? No, para las siguientes cajas de ahorro, si no las va a ver, si se han llevado toda la pasta. No sé si me estoy explicando. Quiero ver qué pasaba con lo anterior. Entonces, la financiación de partidos políticos es tan tremendo en términos democráticos que eso sí que es un golpe. Eso es un golpe. Porque claro, hay barreras de entrada. Tú no puedes entrar porque tú no haces en ninguna televisión, que no sales nunca, como le hacían a Albert Rivera hasta hace nada, por ejemplo. Nada, en ningún sitio. Y dicen, oiga, pero es un señor que tiene el 10% de Cataluña ya. No, nada. No hay ni préstamos le dieron, ¿te acuerdas? Hace 2 meses. Son barreras de entrada a la financiación. Entonces eso es un corte antidemocrático porque la Constitución española dice lo financia el Estado y serán democráticos. Ninguna de las dos cosas, porque las cúpulas de los partidos, los que hemos estado en ellos unos cuantos años en la dirección y lo conocemos, mandan 8, 10, o sea... Todo esto es además dramático para la gente del PSOE y para la gente del PP, porque el 99,5% de ellos no tienen nada que ver, ni con Bárcenas, ni con Cornides, ni con Barcenillas, ni con nadie. O sea, es que no tiene que ver nada con este tipo de gentes, ¿sabes? Entonces, ellos hacen un trabajo político que nadie se lo reconoce y encima por la calle los insultan, ¿sabes? Que ya ese es el colmo. Entonces, si al final, y termino, si al final se demuestra que lo que se ha hecho, porque es muy grave, al Partido Popular, que luego él es muy tonto en comunicación política, porque claro, la televisión uno creo que mandan ellos, ¿no? ¿Sabes? Pero es que hable todos los días, ¿os acordáis? Noticia de tal, Urdangarín. Segundo, Bárcenas, todos los días, la 1, ¿eh? Televisión Española 1. Claro, siguen los mismos directivos que ZP, pues allí sigue lo mismo. Han cambiado solo a 1, pues ya, increíble. Entonces eso ya, en términos de comunicación, el PP es mejor que se dedica a otra cosa, ¿no? Pero claro, si fuera chantaje de verdad al presidente Rajoy, sería
perseguible de oficio. Es decir, y eso lo debe saber la inteligencia española. Porque el daño a las instituciones, tanto al jefe del Estado como al presidente del Gobierno, es tan grande cuando tenemos 6 millones de parados. La gente en la calle, aunque sea una barbaridad esto de que están quemando, porque están todos los temas, la gente porque no ve salida. Cuando la gente no ve salida dice, oiga, a usted le he puesto, señor político, para que gobierne. Y si no sabe gobernar, déjelo y deje el poder a los ciudadanos. Algo de razón tienen también los ciudadanos cuando no le resuelven sus problemas. Porque si el problema está, el político que se presenta es que tiene soluciones. Si no tiene soluciones, que lo deje. Y que, porque hay otros, españoles listos hay muchos, o sea, en 47 millones hay mucha gente que sabe gestionar, y eso que dice, vino muy difícil, sí, vino muy difícil, pero sabíamos lo difícil que venía. Entonces yo creo que la política debe cambiar, es decir, que no vale el auténtico sistema que ha habido de las dos cúpulas del PSOE-PP que se tapaban uno a otro, eso no vale, la gente tiene que saber, tiene derecho a saber y la ciudadanía tiene que volver a tener el mando. Arenales Serrano. Sí, una vez más hay muchos puntos en común, pero efectivamente esto de que la gente está, que las calles están incendiadas y que la gente está en la calle, esto pasa casualmente porque gobierna el Partido Popular. Porque por supuesto. Porque los desahucios que existían desde... Bueno, casualmente no, pero lo digo con ironía, la palabra causalmente. Causalmente. Es causal, es causal. Sí. Porque los desahucios, que es uno de los temas que más gente está manteniendo en la calle en este momento, pues se empiezan a dar desde el año 2008. La primera vez que se actúa es a los menos del año de gobierno del Partido Popular. Y bueno, poner como ejemplo el otro día que se aprueba la iniciativa legislativa popular que viene reclamando la calle y una vez que se vota, y votamos sí, la gente del Partido Popular, desde las tribunas oigo, perdón por la expresión, cabrones, asesinos. Digo, pero si hemos votado que sí. O sea, da igual. Y me dicen, no, si son los mismos de la guerra de Irak, hicisteis bien en votar que sí. Sí, bueno, efectivamente hicimos bien. Pero en eso también estoy de acuerdo. Pero a lo que voy, y volviendo al tema del caso Bárcenas, dejar bien claro aquí que ha presentado María Dolores de Cospedal, como se ha dicho, una querella a título personal. Una demanda, perdón, y que se está estudiando hacer acciones judiciales por parte del partido para defender, porque su imagen, la imagen de nuestro partido está muy dañada, la honorabilidad del partido y de sus miembros. Entonces se está estudiando y lo está estudiando la asesoría jurídica. Lógicamente, cuando se presenta una querella, cuando se presentan acciones judiciales, es para ganarlas, no se presentan porque tiene que ser pasado mañana, porque me he comprometido a pasado mañana. Entonces la asesoría jurídica lo está estudiando, se presentará, pero lo que se quiere es hacer es con todas las garantías y es un tema harto complicado y entonces se está estudiando y se presentarán acciones... Yo no soy el que dice que pasa mañana, es Arenas. No, bien, si no, si yo no le digo a usted, lo que quiero decir es que hay razones, o sea, que al final cuando se preparan las cosas, pues esto conlleva su tiempo. Pero sí decir que es muy importante, y Balbás lo ha dicho, yo creo que lo sabemos todos, que es verdad que está poniendo el foco en la corrupción, y es verdad que es un problema la corrupción en España, pero no menos verdad es que la realidad de la crudeza de España son los 6 millones de parados. Ese es el problema real de los españoles. Ese es el problema más acuciante que tenemos en este momento en España. Y el presidente del Gobierno no solamente no tiene ningún miedo, sino que tiene determinación. Y lo más importante es toda la serie de medidas que puso, hablando del caso de la corrupción, que propuso el otro día en el debate del Estado de la Nación. Entre otras, alguna tan clara, tan nítida, que yo creo que nos va a gustar a todos muchos, como hacer auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final de cada mandato. Esa es muy interesante. O la regulación parlamentaria de los grupos de interés o lobbies con la creación de un registro en las Cortes Nacionales y un código de conducta. Y vuelvo a insistir... Eso queda muy bonito. No ha sido así. Ni mañana ni pasado, ni esta semana tampoco. Bueno, ¿y esto cómo se lo toma Rubalcaba? Rubalcaba, que ha salido perdedor, ha salido más enano que nunca de ese debate del Estado de la Nación, ha hecho gigante al presidente Rajoy. Cuando uno compite con... Lo decía Bernardo de Chartres, ¿no? Decía, somos enanos subidos a lomos de gigantes. Bueno, pues así es como se lo ha tomado y ha ido a llorar a la SER, claro, cómo no. Yo creo que él no tiene salida. Usted no puede gobernar 3 años un país en crisis pensando cada mañana si el señor Bárcenas le va a dar un ataque de sinceridad. Y yo quiero que vean una cosa increíble. Lo que declaraba Bárcenas cuando iba al juzgado. Vean. La existencia de la operación de Reality lo que hay es una elucubración una vez más de la Fiscalía que no se corresponde con nada real. No tengo ni idea de qué tiene que ver con señor si hay un delito fiscal. Esto tendría que estar en Plaza de Castilla. ¿Cuál es el procedimiento de la Fiscalía que ha venido demostrando? Eso sí que ya no se lo puedo permitir porque tendrá usted que ajustarse a la puerta.
reacción a su declaración. Y el hecho de interrumpirle es porque no se está usted saliendo de la pregunta que le ha sido efectuada. Ya no sabe cómo podríamos localizarla. No tengo la menor idea, pero tienen el pasaporte, tienen la persona con la que está casada y me imagino que, en fin, con la habilidad que caracteriza a la policía judicial seguro que la localiza. Normal el procedimiento, porque lo normal, como sabe en el mundo Val, es que si el abogado del Estado... No, pero entiendo que no es pertinente, se entiende que no es pertinente, pero como me parece que guarda relación con... Por la no justificación de determinados ingresos que vienen establecidos o bueno, por la no justificación, no, por la no consideración del soporte documental que justificaba la operación. Eso es lo que dice usted. Vamos a ver, tiene a un ingreso de 500.000 euros que sí. Y ahora yo les pregunto, antes he hecho lo mismo y me ha funcionado bastante bien. ¿Por qué creen ustedes que la gente va al notario? Antes les preguntaba, ¿por qué creen ustedes que los políticos compran filmaciones, grabaciones, información privilegiada y obtenida ilegalmente de la gente? ¿Por qué creen ustedes que las personas que han tenido responsabilidades en la tesorería de un partido político van al notario cuando son imputadas? Hasta donde alcanza nuestra literatura, hay otras literaturas, seguramente Chekhov escribía de esto un cuento y se quedaba tan ancho, pero la española, en el país de la picaresca, cuando alguien acude al notario a hacer una deposición llevando papeles, suele decirle dos cosas. Una, si a mí me pasa algo, tú publicas esto. Dos, si yo voy para adentro, tú publicas esto. Esa es la literatura española. No sé si a alguno de ustedes se le ocurre alguna otra explicación que explique por qué este señor va al notario justo cuando sabe, a mitad de diciembre, que viene la rogatoria suiza, con la explicación de los saldos que tiene en Suiza, después de habernos dicho en el juzgado tan formalito que él no tenía cuentas en Suiza. Pues me lo cuenten. Bueno, me lo cuenten, mándenme mensaje diciendo por qué se va al notario en esas circunstancias. Yo creo que el notario no tiene la facultad de publicar los papeles. En todo caso, le habrá dicho, déselo a fulano y a fulano y a fulano periodistas para que los publique. El notario, cuando vea un delito, tiene que pasarlo al juez, los papeles. Si el notario abre las cajas y ve que lo que contiene ahí son hechos delictivos, no tiene tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del juez. Yo, como periodista, he depositado muchas veces documentos en un notario, en un sobre cerrado, y digo, esto no lo abra, pero esto me lo guarda usted ahí. Bueno, pues hemos sabido que esa sociedad tiene un directivo compartido con el grupo empresarial de Ángel Sanchis. Ángel Sanchis fue un antiguo tesorero del PP, de hace muchos años. Así están las cosas, razón por la cual... Victoria Moradell, te ruego traslades a los espectadores y oyentes una pregunta a propósito de... Bárcenas. Venga. Primero vamos a resolver ya el cubómetro anterior. La mayoría dice que sí, que hay un comportamiento mafioso. Los partidos políticos piensa así en torno al 65%. También decían que Urdangarín también tenía el método 3. Dice, 1, me presento como yerno del rey. 2, hago negocios. Y 3, me lo llevo crudo. Recuerdan también que hoy hace 6 años pues el gobierno de Zapatero se apropió de Fórum y Afinsa. Y efectivamente... Y ahora ya queremos preguntarles sobre Bárcenas. Y la pregunta que queremos hacerles es si creen que Rajoy tiene miedo de Bárcenas, que por si tiene información suficiente para hundir al presidente. Si creen que sí que tiene miedo de Bárcenas, 905-810-317. Y si creen que no tiene nada que temer ante Bárcenas, 905-810-318. De lo que les contaba anteriormente, ahora falta que les enseñe Feten qué es lo que dijo quién. Javier Arenas, el primero. Esta misma semana, mañana o pasado, pues iremos a los tribunales a presentar todas las acciones judiciales que haya que presentar para defender la honorabilidad de todos los dirigentes de nuestro partido. Aquí verán cómo aparece detrás mío la noticia según la cual María Dolores de Cospedal procede en los tribunales de Toledo a presentar su propia iniciativa judicial contra esas imputaciones que provienen supuestamente de informaciones que pueda haber aportado Luis Bárcenas. Lo que decía antes Javier Arenas, campeón, como lo llamaban antes, campeón. Estamos aquí de asunto, esperamos que tanto como tizna las manos el carbón sea fácil investigar quién se lo llevó, encontrar el carbón, reponerlo y que no nos acabe costando esa monstruosidad de dinero, 7 o 8.000 millones de las antiguas pesetas. Hablamos ahora de Bárcenas. De Bárcenas, sí.
De Bárcenas porque ha transcurrido una semana. El pasado lunes escuchábamos a Javier Arenas diciendo que iba a haber una querella, una demanda. Pasada una semana había un debate del Estado de Nación de por medio. El asunto es que hay unos juristas muy relevantes trabajando en ese asunto que no han concluido si el Partido Popular orgánicamente va a presentar o no una demanda o una querella. Sí lo han hecho a título personal María Dolores de Cospedal, lo ha hecho también a título personal Ana de Palacios, en fin, a título personal, insisto, porque sienten vulnerado su honor al haber dicho de ellas que cobraban en sobres lo que pues entienden que es una falsedad y por lo tanto han recurrido a los tribunales. Bien, el Partido Popular nos hemos enterado de que dio de baja en la Seguridad Social a Luis Bárcenas el pasado 31 de enero, es decir, hoy hace 23 días. Este señor dejó de ser tesorero en el 2010, pero alguien decidió, benévolamente, ampararlo con una nueva cláusula de empleado del PP, aunque no tesorero, y ahí siguió cobrando hasta el pasado mes de diciembre. Fue publicar El País esos apócrifos manuscritos supuestamente vinculantes con no sé qué supuestos pagos que nadie reconoce, y fulminantemente el PP le dio de baja en la Seguridad Social. Oiga, magia. Por cierto, les tengo que contar que la sociedad que usó Luis Bárcenas, saben que Luis Bárcenas tiene 30 y tantos millones de euros en cuentas suizas y que decía que no, pero luego resultó que sí. Saben que también utilizó el mecanismo de la amnistía fiscal para blanquear 10 millones de euros. Saben que lo hizo a través de una sociedad llamada Tesedul. En la cuenta de Caja Madrid, afectado en el mes de enero de 2006, ¿usted puede dar razón, explicarnos a qué se debe ese ingreso? La situación es una compraventa de cuadros. Mi mujer desde hace muchísimos años le ha gustado el arte y se ha dedicado al arte y ha hecho un montón de operaciones y concretamente esa, en concreto en la que se venden unos cuadros, creo que tiene el nombre de la señora Ardanaz, que es la señora que compra los cuadros, y hay una serie de cuadros que ha ido comprando, unos anticuarios, otros a persona física directamente, que figuran en la causa. ¿Ustedes podrían justificar o documentar de alguna forma la adquisición de los mismos? Es lo que estábamos intentando, pero no ha conseguido mi mujer localizar la documentación ni las personas a las que posiblemente se los pudo comprar. En el año 2003-2004 ustedes y su esposa Rosalía presentaron las declaraciones conjuntas. El hecho de que en 2005 o 2006 fueran en modalidad individual, ¿se debía Se debía exclusivamente a que, como todo el mundo, le dejábamos la carpetita al asesor fiscal, tiraba de ordenador, hacía individual, conjunta, ¿qué sale mejor? Individual, pues individual. Lo que hacemos todos. Una persona ordenada que es la que recoge a lo largo del ejercicio toda la documentación que es necesaria para realizar la declaración. En mi caso concreto, hay una carpetita donde todos los papelitos que tienen trascendencia fiscal van a... Este señor volvía de esquiar en Canadá, porque aquí no nos estamos de cosas. En pleno mes de febrero lo que apetece es ir a Whistler a esquiar en Canadá y le dedicaba a la prensa una bonita peineta en el aeropuerto de Barajas. Este señor, nos enteramos también esta semana, de que había tenido la ocurrencia de ir a ver al notario. Y le había llevado unas cajas. Lo dice la UDEF, esa que Pujol no sabe qué coño es. Bueno, la UDEF, que está haciendo brillantes servicios contra la corrupción, quiero decirlo públicamente, descubrió que este señor había pasado por el notario y le había llevado unas cajas con una documentación.